Buenas tardes, magistrado Samuel. Buenas tardes. Bienvenidos todos a la conferencia Principios de Contenidos en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en niñas, niños y adolescentes. Bienvenidos. Les voy a presentar a nuestro ponente. Aparte, a nombre del magistrado presidente Enrique Priego Lopeza, les damos una cordial bienvenida a todos. Hoy tenemos con nosotros al magistrado Samuel Ramos Torres. Él es licenciado por el Instituto de Educación Superior Alfa y Omega, maestro en Administración de Justicia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, doctorante en Derecho Judicial impartido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. En el ámbito académico, desde el 2005 es formador e instructor de actuarios penales, secretarios y jueces del Poder Judicial del Estado de Tabasco en la materia de Derecho Penal, Procesal Penal y Adolescentes. Profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco, desde el año 2007 a la fecha. En la licenciatura, seminarios de titulación, especialidad y maestría con las materias de argumentación jurídica, sistemas procesales, justicia de menores y ejecución de penas. Capacitador certificado por la Secretaría Técnica de Gobierno Federal en el nuevo sistema de justicia penal e instructor de jueces, ministerios públicos, defensores y policías y peritos del Estado de Tabasco. Ha dictado conferencias y seminarios en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Delegación Tabasco, con los temas de la oralidad en los juicios penales y justicia para adolescentes, así como para el Poder Judicial de Puebla, Campeche y Chiapas. Presentador de diversos libros, entre otros, estudios sobre la historia de la oralidad en México, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el libro de Independencia Financiera del Poder Judicial en México, publicado por Editorial Porroa. Ha escrito artículos para la revista Nexos Jurídicos, que publica el Poder Judicial del Estado de Tabasco, con el tema La integridad del sistema de justicia para adolescentes, así como diversos ensayos realizados con el sistema acusatorio, adversarias y orales por la Universidad Fitch, Universidad Externa de Colombia y Universidad Católica de Chile. Escritor permanente por el periódico quincenal Líneas Palabras de Verdad. Integrante del grupo formador de formadores de la Secretaría Técnica del Gobierno Federal, en coordinación con el Instituto Nacional de la Judicatura de Canadá. En cuanto a reconocimientos, se destaca esencialmente la máxima presencia para un juez dentro del Poder Judicial en Tabasco, que es el mejor juzgador del año 2010, así como más de 6 reconocimientos en diversos años. El premio al mejor juzgador y en el ámbito académico es de docente distinguido otorgado por la Universidad Autónoma de Guadalajara en el 2017. En el ámbito laboral, servidor judicial en 1997, juez por examen de oposición en marzo del 2020, juez en materia de adolescentes en etapa de ejecución, instrucción y juicio 2006-2012 y juez de control de juicio oral 2012 al 2014. Fue magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, así como magistrado del nuevo sistema de justicia penal y actual magistrado de la Sala Unitaria de Justicia de Adolescentes y Oralidad para Adultos. Yo sé que todos nosotros lo conocemos perfectamente, pero no estaba de más leer su extenso currículo del maestro Samuel Ramos Torres. Bienvenido, tiene el uso de la voz. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la lectura, maestra Irma. Disculpe tal vez la extensión, era más breve yo creo. Entonces, pero muy amable por su lectura de ello. Pues como siempre, un placer saludar a todos mis compañeros, servidores judiciales, en las cuales nos hemos formado siempre con el gran deseo de hacer las cosas bien, cada vez mejor.
Y sin duda alguna, nuestro presidente, el licenciado Enrique Priego Oropesa, ha puesto sobre el camino todas aquellas herramientas necesarias para seguir avanzando, y muestra de ello es lo que hoy nos ocupa a través de la maestra Irma, alguien muy preocupada siempre en el respeto a los derechos humanos, y no podría faltar la inclusión en este sentido de los niños, niñas y adolescentes, de la cual agradezco infinitamente la oportunidad que me dan de tener este acercamiento a través del protocolo. Este protocolo, que consta de más de 100 hojas, que fue creado en 2012 y en el 2014 con algunas reformas, no viene de manera aislada, sino junto con otros 4 protocolos que pretenden mantener siempre el cumplimiento, y me gusta una palabra que utilizan comúnmente, que es de efecto útil. Esto de efecto útil, yo quisiera que nosotros la anotáramos y la subrayáramos y la escribiéramos, porque el significado de esto es lo que la Biblia refiere, lo que Arjona rememoraba y decía de que Jesús es verbo y no sustantivo, que no pretendo que únicamente quede en el nivel teórico, sino que vaya a los hechos, a la aplicación, a las circunstancias prácticas. Todo esto de mencionar el efecto útil me hace pensar en la gran capacidad intelectual de los servidores y servidoras judiciales que aquí se encuentran, y poder referir sus licenciaturas, maestrías, doctorados, especialidades, certificaciones, y que todo esto no quede en el nivel de teoría, sino que pueda ir a aplicarse a un efecto útil. En este espacio de 30 minutos que aproximadamente estaré tomando y de la cual ya he iniciado a describir el protocolo de actuación, quiero ocuparme en algunas diapositivas que seguramente iré pasando de manera muy rápida. Quisiera que me permitieran compartir la pantalla. Me dice que aún no se me permite. Si es posible, si no, no se preocupe, podemos continuar de esta manera, en el cual se describe un índice en el que usted va a encontrar las razones, la finalidad, el marco jurídico, así como también las características de la infancia y de la adolescencia que impactan en la labor judicial y los conceptos que en ella encierra. ¿Qué significa esto? Que en este protocolo de actuación, para la responsabilidad que tenemos nosotros, quienes impartimos justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, se nos impone una gran responsabilidad. No únicamente conocer el derecho, sino además las características de la infancia, de los niños, niñas y adolescentes, para poder trabajar en este rubro. Este protocolo también describe los principios y las obligaciones generales, y tiene una hermosura en su escritura, porque nos hace las memorias de la Convención de los Derechos del Niño, de las observaciones 5, 12 y 17 esencialmente que realiza el comité, y así como también directrices que rodean a toda la infancia. Pero nos dice, estos son los principios, esto es la teoría, pero me interesa que conozcan también cuáles son estas obligaciones generales, porque en estas obligaciones generales es donde vamos a encontrar el cómo realizar y aplicar lo que me corresponde en la actividad jurisdiccional. Hay un capítulo de las consideraciones específicas para adolescentes en conflicto con la ley, en el que me dice, si un adolescente va a un juzgado, en su toma de declaración debe de existir X y Y. En su toma de periciales debe de existir A, B y C. Y nos lleva de la mano, incluso con circunstancias prácticas, que difícil sería el podernos apartar de ello. En tal grado que cuando no se cumple con el protocolo de actuación, nosotros hemos escuchado alegatos y argumentos que nos han referido, oye, pero ¿por qué voy a cumplir con este protocolo? Si el protocolo ya lo dijo la Suprema Corte que no era una norma, no era una obligación para mí. Y esto es correcto, lo aclaro. El protocolo no es ninguna norma jurídica que de manera imperativa yo deba de atender. Lo que sí es
imperativo y obligatorio para mí es los instrumentos internacionales que han sido suscritos y ratificados que contiene dicho protocolo. Y podríamos decir, hago a un lado del protocolo, pero tengo la obligación de conocer los instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito y con los cuales debo atender. Y ahí, a la búsqueda de cuál es ese efecto útil, lo cual no será nada sencillo. Y por lo tanto, yo les sugiero, sean tan amables de que podamos unirnos en este grupo que el día de hoy formamos y el cual agradezco el que esté usted aquí para poder estudiar y decir, este protocolo ya trae circunstancias prácticas y consideraciones específicas que no es propia de la materia penal, sino también de la materia familiar, de la materia civil, en el cual voy a encontrar qué pasos necesito atender para poder cumplir de manera adecuada. ¿Por qué se realiza este protocolo? Hay diversas razones, se nombran dos. Una, como cumplimiento a nuestro artículo 1º, 4º, 5º del marco constitucional en el que existen obligaciones para los poderes judiciales de locales, al cual corresponde a nuestra obligación atenderlos. Y dos, porque simple y sencillamente los niños, niñas y adolescentes tienen características específicas que nos tienen que hacer a fuerzas de poner unos lentes y verlos con claridad, que hay hechos, que la naturaleza, que el grado biológico les va desarrollando para decir son diferentes y no los puedo tratar igual. Y aquí una circunstancia que para remordimiento de muchas conciencias ha sido llamado de atención para los adolescentes y decirle, oye, ¿cómo vas a poner el vaso en la orilla de la mesa? ¿No ves que se puede caer? Y se cayó. Oye, ¿cómo vas a cruzar una calle al ir corriendo y jugando? ¿No te das cuenta que te pueden atropellar? Y lo atropellaron y lo golpearon. Esos regaños, y usted coloque más sentido de lo que pudiera derivarse aquí, nos ha llevado a comprender de que el niño no se da cuenta de muchas cosas, la niña o el adolescente. ¿Y saben qué dice la ciencia médica? Que existen glándulas, que existe un desarrollo cerebral, psicológico, en el cual se encarga del carácter de la previsión, de prevenir las circunstancias y que se alcanza a los 20 a 23 años aproximadamente. Algunos pueden lograrlo en mayor edad y otros en menor edad. Pero estas circunstancias que distinguen a niños, niñas, adolescentes de no prevenir es alguno de los puntos que nos hacen diferentes. Uno pues ya puede calcular, decir, estos niños que están jugando en la calle, seguramente si se le va la pelota, se va a ir a la calle y si viene un carro no se van a dar cuenta y los van a atropellar. Un adulto tiene esa capacidad de prevenir. El niño, niña y adolescente no. Y bajo estas circunstancias es donde nos encontramos y sostenemos. ¿Son diferentes? Por supuesto que lo son. Y por lo tanto debe tener un trato acorde a esa edad. ¿Qué se reconoce? Que ellos son sujeto pleno de todos los derechos que puede tener un adulto, pero además a un catálogo amplio que debe de pertenecer por su corta edad. Y estos derechos tienen que ver con el fácil acceso a la justicia, que implica la posibilidad de acudir a tribunales, a ser oídos, a ser escuchados. Pero eso también tiene una característica de que me quieres escuchar, tienes que hacerlo en mis palabras. No me obligues a entrar en tu escenario. No me obligues a entrar en tu lenguaje, sino tú, servidor o servidora judicial, sé tan amable de que me des un acceso a la justicia en el cual yo te pueda dar del conocimiento mis hechos vividos
en la forma en que yo lo capté. Además de que estos instrumentos internacionales reconocen a la supervivencia y el desarrollo que debe salvaguardarse a un niño para poder decir, hay una y otra palabra subrayada, garantía efectiva, que involucra una serie de consideraciones y adecuaciones procesales que permiten el pleno acceso a la justicia. Y aquí, con el desarrollo cognitivo, del conocimiento, del pensamiento, de su manera de sentir, de su manera de comprender, de su manera de comportarse, es donde se tiene que sostener que no puede darse el mismo trato que se le da a un adulto. Y por tanto es necesario que comprendamos entonces cómo lo voy a tratar para que él pueda tener una participación que sea acorde a las necesidades, no hacer los ajustes que corresponden en virtud de ellas a lo que ya existe de los adultos y que yo quiero llevar a los adolescentes ahí, al niño y a la niña, porque entonces estaré realizando una victimización secundaria, además que seguramente no comprenderé lo que ellos me quieren decir, que ellos puedan tener una participación adecuada en el que se pueda vertir la información necesaria. Si los juzgadores y la juzgadora, los servidores, no hacen este papel, entonces estará escapando alguna actividad que nos corresponda. Y es aquí donde el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños, adolescentes, se constituye en una herramienta necesaria que desarrolla los principios generales y específicos para atender a esta población. Y me encanta y subrayo lo que dice el protocolo de actuación y lo leo. Tiene consideraciones y sugerencias muy, y así lo dice, precisas, que pueden servir para concretar en la labor judicial esos principios y de manera particular los derechos de acceso a la justicia y de ser oído en la infancia. Aquí saltamos en una gran parte de lo que constituye este protocolo para ir a los principios generales para la consideración de las y los juzgadores, que es la parte que me corresponde a mí. Y únicamente hablaré del primer referente que debo de tener como juzgador y como juzgadora, y son el conocimiento de los 4 principios. En un taller que se realizarán en semanas más adelante, veremos a detalle qué significan estas obligaciones. Pero primeramente aquí hay 4 principios a conocer. 1, el interés superior del niño. 2, la no discriminación. 3, el derecho a opinar en todos los asuntos que le afectan y a que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones, y el derecho a la vida, a la supervivencia y por supuesto al desarrollo. Aquí vamos a encontrarnos que estos principios tienen que verse inicialmente desde el interés superior del niño. ¿Qué implica? Y la Suprema Corte lo ha referido como todo aquello que se tenga que realizar en favor del adolescente. Sin embargo, hay más explicación. ¿Qué es todo aquello que refiere al interés superior que tengo que hacer en favor del adolescente? Y nos dicen aquí 2 autores. Bueno, primero debo de tomar en consideración que existe, la doctora Mónica González Contró lo sintetiza para decir que hay 2 funciones fundamentales que desempeña. 1, como un criterio hermenéutico, de interpretación, de aplicación, de darle el verdadero sentido que debe de tener. Y 2, como el mandato para todas las autoridades del cual no se puede escapar. Y este interés superior implica diversas circunstancias. No veremos todas las obligaciones, solamente me concretaré a 2. El primero, las y los juzgadores están obligados a observar este principio en todas las etapas del proceso judicial en las que intervenga una niña, un niño o un adolescente, sin importar la materia de la que se trate ni la calidad en lo que estos participen. Algunos compañeros me decían que por qué lo íbamos a ver desde el aspecto penal si en otras materias no se estaban aplicando, y yo decía, no, eso no es cierto, porque me consta que en la materia civil
en la materia familiar, hay juzgadoras y juzgadores que están haciendo una labor importantísima que no se encuentra escrito en nuestros códigos procesales, en nuestros acuerdos, porque escapan muchas veces a la realidad que hoy se está dando. Y mira, ¿cuánta escritura cree usted que íbamos a encontrar para este 2020? Una época de pandemia, una época virtualizada, una época en la que nos obligaron a acudir y a tomar todas las técnicas que establece hoy en día una plataforma, sea como se llame. Esto ha traído mayores implicaciones de las que nosotros habíamos considerado. Y a pesar de todo esto, nos dice, ustedes no pueden dejar de cumplir los derechos humanos y mucho menos dejar de aplicar aquellos protocolos en los que tienen que impartir justicia y que hay involucrados niños, niñas y adolescentes. No nos podemos apartar. Y aquí viene un segundo. Las y los impartidores deben considerar que en algunas decisiones judiciales, si bien las niñas y niños y adolescentes no intervienen directamente, aquellas sí conllevan implicaciones para la infancia y que por lo tanto requiere el que se pueda explicar, que se pueda inclusive argumentar, que se pueda establecer una razón del por qué yo necesito que se voltee a ver este interés superior como mandato, como la plena satisfacción de los derechos, como parámetro en sí, que define la obligación del Estado y que orienta decisiones de las cuales necesito, y aquí viene la palabra que tanto me encanta, aterrizar, concretando de esta forma su efecto útil, pasando de ser un enunciado declarativo a tener consecuencias en la vida práctica. Si esto es así, entonces tengo que empezar a ver cuál es la imaginación que conforme a las experiencias jurídicas puede tener un juez o una juzgadora para desarrollarlo. A mí me encantó escuchar el caso de una servidora judicial que por algunas razones de pandemia tuvo que ser excluida laboralmente y en Tabasco se le acabaron sus posibilidades. Se tiene que ir fuera del estado y habían implicaciones en cuanto a la convivencia con el niño. Y al darse estas convivencias, no podían tener el acercamiento y ella al cambiar de estado prefiere, mira, es que señora juzgadora, no me están dando el acceso, no me lo están permitiendo, no aquí, no allá. Y dijeron, bueno, vamos a hacerlo fácil, vamos a poner una hora, un día y vamos a colocar que incluso quien realice la sesión de acompañamiento en los primeros minutos sea un servidor judicial. Y el servidor judicial está haciendo el enlace hasta el día de hoy, porque lo están realizando, el enlace en la plataforma como la que tenemos hoy en día. Ingresa el padre, ingresa la madre, ingresa el niño, se saludan, se presentan, nos vemos y ahí queda el niño en convivencia con el padre. Busque usted esta descripción en nuestras leyes adjetivas, en nuestros códigos procesales para desarrollar este tipo de convivencia de esta forma y de esta manera. No lo encontramos. ¿Y se puede hacer? Claro que se puede hacer. Precisamente esto es donde nos dicen los protocolos, los instrumentos internacionales y que tienen articulados en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 3º, 9º, 18º, 20, 21, 37, 40, en la observación general número 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, rescatado por el artículo 4º constitucional en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delito, numeral 3º, inciso C, en el manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delito para uso profesionales y encargados de la formulación de políticas en el que intervienen adolescentes, solo por nombrarle 5 o 6
instrumentos internacionales y manuales que tenemos para poder decir, ¿me lo permiten? Claro que se permite, porque el interés superior indica, no hagan nada que vaya a perjudicar al niño, a la niña o al adolescente. Es más, al contrario, la palabra es sencilla. Hagan todo lo que pueda garantizar un desarrollo psicológico, emocional, cognitivo, moral, espiritual. Desarrolla también en ese sentido nuestro protocolo para poder decir, claro que lo puedes hacer y lo tienes que hacer. La no discriminación. Este principio a la no discriminación, que se ha entendido de manera general como la obligación de no hacer distinción alguna en el ejercicio de los derechos, no solamente implica en no discriminar, sino en poner todos aquellos elementos que me den la oportunidad de que sean reconocidos los derechos humanos de las cuales titular un niño, niña, adolescente, y que sin distinción alguna, que por ninguna razón, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, índole, forma de hablar, colores, estaturas, tallas, de ninguna circunstancia vaya a ser excluido. Y esto implica de que pueda atender el juez o la jueza esto. A ver, tienen que tomar previsiones necesarias para que las distintas etapas procesales pueda haber la oportunidad de darse a conocer el pensamiento que ellos tienen. Es más, las medidas de protección, la toma de declaración, la toma de periciales, la explicación que quiere dar, que se desarrollen de acuerdo con las características y necesidades de estos grupos. ¿Y cómo voy a lograr ello? Bueno, pues lo voy a lograr en la medida que cuando viene un niño frente a mí, yo pueda preguntarme, ¿este niño, esta niña, este adolescente se siente cómodo para poder confiar en las personas que hay aquí y declarar? Y aquí vienen varias preguntas. Y miren ustedes, esta semana me asomé en la ventana de nuestra oficina, aquí en la sala unitaria especial de justicia para adolescentes, que da acceso al portón de la región 9. Y cuando venían dos abogados, bueno, no sé si eran abogados, venían dos personas a cruzar el portón, lo primero que vi, y con todo respeto, persinándose. Oye, ¿por qué? Son unas personas adultos o mayores. Solo para darnos cuenta, y eso me hace pensar, ¿qué impone el cruzar tan solo al patio, al estacionamiento de una sede judicial? ¿Ustedes saben cuántas oraciones hicieron muchas personas para venir a un juzgado? ¿Ustedes saben cuántos rosarios? ¿Ustedes saben cuántas veces se arrodillaron en la cama? ¿Ustedes saben cuántas veces se encomendaron a Dios y se arrepintieron de sus pecados para venir a una sede judicial? Seas víctima, seas imputado o seas testigo, impone el mismo temor. Y ahora eleven este temor a los niños, a las niñas y a los adolescentes. No les sale ni la voz. Y si les sale es nerviosa. Y llegan, y si vienen a una sede judicial, en el que va a estar el fiscal, va a estar el defensor y va a estar el juez. Ojalá y les toque los que están aquí, que tienen bellos rostros, lindas sonrisas, digo, aunque a veces están con la cuervoca y no se ven, pero a veces, en algunos otros estados, van a encontrar a unos servidores judiciales y servidoras con una cara rígida, con un rostro que implica muchas cuestiones. Un abogado que a veces está nervioso, un fiscal, un defensor, un litigante, y esas miradas son las que van a observar a un menor de edad que va a declarar,
a un adolescente, a un niño, a una niña o a un niño, tiene complicaciones, tiene complicaciones. Y es aquí donde nos dice el protocolo, tienen que adaptar sus condiciones, ¿eh? Y sus condiciones implica que desde el color de tu salón, de tu sala, ya tenga algunas adaptaciones. Y no tiene nada novedoso para el estado de Tabasco, porque usted puede visitar alguna sala de audiencia y a un lado donde hay trato de adolescentes va a encontrar, no recuerdo si son figuritas de Mickey Mouse o algunos dibujos animados por ahí, porque hay servidores y servidores judiciales que saben y comprenden esos temas y adaptan este entorno. Nos falta, claro que sí, siempre se pueden hacer mejores cosas. Y el primer punto que tengo que comprender es que debe de haber un entorno adecuado para poder respetar que ese niño, niña, adolescente se quiere dar a entender en sus formas de hablar. Los psicólogos saben que utilizan muñecos, muñecas, asexuales o asexuados le refieren, en el que refiere, a ver, este muñeco, ¿cómo le gustaría poner? Vamos a ponerle algún nombre. ¿Qué nombre? Y le colocan este otro. Fíjate que este muñeco que tú le llamas Peter, llegó un día a la casa y al estar en la casa, sus papás se fueron y se quedaron. Y llegó este otro muñeco que tú le has puesto Johnny, y llegó Johnny y vio a Peter solo. Completa la historia y si hay algo que quieras contarme de lo que te haya pasado a ti en alguna ocasión, hazlo con Johnny y Peter. ¿Quieres comentarme algo así? Y así juguemos de esa manera. ¿Qué hizo Johnny? Y empiezan a hablar los niños y la niña. No, pues Johnny llegó y entonces regañó a Peter y trae más implicaciones que no voy a explicar esto porque esto es tema de los psicólogos y de entrar en el rubro. Únicamente quiero decirle que estos son principios de la no discriminación con la explicación que nos da el protocolo de circunstancias que tenemos que hacer y que tenemos que atender. Derecho a opinar en todos los asuntos que le afectan y a que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones, a ser escuchado de la manera en que es correcto y que estamos comentando y que estamos refiriendo y que en todo momento debe de hacerlo acompañado de un representante. El caso Tabasco, tenemos la gran fortuna que tenemos una procuraduría que nos manda a representantes y así como también tenemos nosotros especialistas en psicología que atienden que este niño no se encuentre alterado. Si en un momento dado se encuentra alterado, pues es necesario que nos hagan del conocimiento para poder referirle. A ver, usted, al ser niño, niña o adolescente, va a encontrarse en la audiencia. Van a haber algunas personas que van a escuchar y va a haber un psicólogo. Si en algún momento dado tú quieres que decretemos un receso, lo puedes hacer. Si te cansas, lo suspendemos. Si hoy no quieres ser escuchado, no te preocupes, te escucharemos más adelante. Toda esta clase de beneficios y de explicaciones que tengo que darle al niño, la niña o el adolescente, tiene que estar también monitoreado por un psicólogo. Y se le dice, psicólogo, sea usted tan amable de estar pendiente que si en algún momento dado observa algo por el que tengamos que detener esta sesión, lo podemos hacer y no pasa nada, no se preocupe, para no ponerle tensión al niño. Y es que en algunas ocasiones no nos damos cuenta. El deseo para un juzgador, para una juzgadora es que pueda llevar yo la audiencia de carrerita, rápido y terminarla en 20, 30, 40 minutos porque me espera otra y tengo que hacer algunas otras actividades. Sin embargo, tengo que tener el cuidado de decir, psicólogo, cualquier cosa me refiere. En alguna audiencia que me tocó presidir, la psicóloga dice, su señoría, disculpe que interrumpa el interrogatorio que se está realizando ahora, pero solicito que se decrete un receso. Yo dije, cuando el psicólogo te dice algo, no tienes que pedir muchas explicaciones.
Pero como yo quería ir más a prisa, psicóloga, ¿está sucediendo algo o alguna situación por usted? Su señoría, ¿hay algún procedimiento que quisiera yo platicar con el adolescente y por el cual pido el receso? Y esta psicóloga está exagerando, no sé qué pasa, no sé qué sucede. Yo veo que el niño está hablando bien y me dice, bueno, su señoría, está empezando con un proceso de automutilación en el cual es debido a su nerviosismo. Si usted observa sus manos, el adolescente ya empezó a tener un sangrado en sus dedos debido a que está haciendo un desprendimiento de la cutícula. Y psicólogo, no se preocupe, decretamos un receso. ¿Qué tiempo le parece adecuado? Deseo 20 minutos. ¿Qué? Mira, agaché la cabeza de vergüenza porque no estaba creyendo en la labor de la psicóloga y yo quería ya terminar y desarrollar, lo digo con vergüenza y confesión, porque yo quería terminar ya la audiencia. Digo, ya no me va a de faltar mucho, me falta un poquito y me la suspende y me va a extender otros minutos, pero yo no me había dado cuenta cuando volteo a ver, efectivamente, no sé si usted lo ha hecho, que cuando está en nervio, dice, no, es que tengo aquí una uñita, es que tengo aquí un pellejito, y no nos damos cuenta que es un nerviosismo y cuando venimos a ver, jalamos uno, se va toda la orilla y nos causa un sangrado que es doloroso, pero con el estado de nerviosismo no se dan cuenta. Y es ahí donde, ojo, tenemos que escuchar a los especialistas, tenemos que aprender, tenemos que saber, tenemos que tener la humildad de decir, por favor, enséñenme, ubíquenme e ilústrenme algunas otras cuestiones que seguramente debo de aprender en el camino. Y todo esto se lo tengo que dar a conocer a los niños desde un inicio de lo que va a pasar, de lo que puede suceder y que él tiene toda la oportunidad de poder decir, quiero un receso, quiero un descanso. Cuarto y último principio, el derecho a la víctima, supervivencia y desarrollo. Tiene muchas implicaciones, solamente les diré lo siguiente, que todo aquello que tenemos que estar pendiente para que este niño, niña, adolescente tenga condiciones dignas de acceso al agua, a la alimentación, a la salud y a la educación en cualquier momento, sea en mi audiencia, sea en mi juzgado, fuera de mi juzgado, pensando en lo que sucederá en su hogar, en su casa, en el internamiento, al cumplimiento de las medidas, debo de estar pendiente. Y esto de estar pendiente es una manera muy sencilla de poder hacerlo, porque incluso desde que llegan a sede judicial, es de buen gusto escuchar a los juzgadores y a las juzgadoras preguntarle, ¿qué tal, Juanito? ¿Te gusta que te llame Juanito o prefieres que te diga solo Juan o cómo quieres que te diga? No, me gusta que me diga Juanito. Ok, bueno, te llamaré Juanito. ¿Cómo estás el día de hoy? No, muy bien. Son las 9 de la mañana todavía. No sé si te dio tiempo de desayunar, Juanito. No me dio tiempo de desayunar porque me dijeron que tenía que estar aquí media hora Katia, antes de la audiencia. Ok, comprendo y esto es común que suceda porque yo señalé muy temprano la audiencia. Pero miren, Juanito, vamos a decretar ahorita media hora para que te puedan dar tus alimentos, para que puedas tomar lo que sea necesario. Y son las 9:05, nos vemos a las 9:35. Y si requiere más tiempo, no te preocupes. Yo aquí esperaré y por lo tanto, señor fiscal, ¿alguna referencia? No, señoría. Señor defensor, ¿alguna referencia? Bueno, se decreta un receso de 30 minutos. Nos vemos acá a las 9:35. Y se han suspendido las audiencias. Esto es algo real y práctico, que esta enseñanza tiene un efecto útil porque estoy pendiente de su supervivencia, de su desarrollo, de todo aquello que sea necesario para poder estar al pendiente y poner ejemplo para que todo aquel servidor que tiene contacto con un niño, niña, adolescente, vea esto, de que no es únicamente una cuestión romántica, declaratoria o un enunciado, sino que tiene una aplicación práctica. Y eso por nombrar un ejemplo burdo, por referirlo de alguna manera, porque usted tiene que ver el concepto integral que involucra todos los aspectos de la vida del niño, niña, adolescente, es decir, el físico, el mental, el espiritual, el psicológico y el social del niño, porque son todos aquellos elementos necesarios con lo que va a crecer, de tal manera que si yo no estoy supliendo esas necesidades,
van a provocar alguna reacción secundaria que tarde o temprano nos va a perjudicar y que por ahora no los vamos a desarrollar, pero que tendremos tiempo para aquellos que nos acompañen al taller en poder explicar qué sucedería o qué sucede en estas circunstancias. Por hoy he agotado mi tiempo, que con muchísimo gusto lo hemos compartido, así que no me queda más que decirle gracias y Dios le bendiga. Hasta aquí el tema que me corresponde. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, magistrado Samuel Ramos. Agradecemos infinitamente su participación y el hecho de haber compartido con todas y todos nosotros sus conocimientos y más que nada basados en la práctica. Maestra Irma Salazar, no sé si quiera agregar algo más al respecto, si no, yo tengo un mensajito para el auditorio. No, continúa, Juan Manuel. Perfecto. Compañeras, compañeros, vamos a pasar a hacer la entrega del reconocimiento que le preparamos al magistrado Samuel Ramos, la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia. Sí, en nombre del magistrado presidente Enrique Priego Oropesa, le hace entrega de este reconocimiento de manera virtual. Ya se lo haremos llegar físicamente, magistrado. Dice: reconocimiento al magistrado Samuel Ramos Torres por haber impartido la conferencia virtual Principios de contenidos en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en niñas, niños y adolescentes, el día 4 de mayo del presente año, con la finalidad de dar a conocer elementos fundamentales al personal judicial involucrado en impartición de justicia en caso de niñas, niños y adolescentes. De nueva cuenta, muchísimas gracias, magistrado, muchísimas gracias al auditorio por habernos acompañado esta tarde.